Muy bien, esta semana vamos a ver unos versículos tan famosos, muy famosos, y se usa de una manera muy equivocada la mayoría del tiempo, les voy a decir. La mayoría del tiempo se usa el versículo 28 de Romanos 8 fuera de contexto completamente. Yo lo hacía antes, yo lo predicaba antes de una manera y muchos lo predican de una manera y lo dicen de una manera ya fuera de su contexto. Entonces hoy vamos a ver predestinados y dentro de ahí, de esos 3 versículos que vamos a estar viendo en Romanos 8, 28 al 30, vamos a ver unos términos importantísimos, y para poder entenderlos tenemos que ver al contexto, y no solamente el contexto de Romanos, sino el contexto de la palabra, ¿sí? Entonces, predestinados, sí, no, ¿qué significa eso? Entonces es lo que vamos a estar viendo hoy. La semana pasada vimos ciertas cosas. Para ya mantenernos en el contexto de Romanos 8, vimos que gemimos interiormente esperando la adopción como hijos. Tenemos la esperanza de la adopción, pero no somos adoptados completamente hasta la resurrección, ¿sí? Esa adopción llega con la redención de nuestros cuerpos. Esa es cuando está la adopción completa para nosotros. Y luego vimos que si tenemos esperanza, si realmente estamos esperando algo, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Con perseverancia lo guardamos. Vamos a estar siguiendo para poder llegar a esa esperanza. Y luego el cuarto, el Espíritu de los santos intercede conforme a la voluntad de Yahweh. Yahweh conoce nuestro espíritu. Vimos el versículo que decía, ¿quién conoce al hombre? El espíritu mismo del hombre. Entonces, cuando yo no sé qué decir, mi espíritu intercede por mí y Yahweh sabe interpretar por medio de su espíritu, ¿verdad? Su espíritu interpreta lo que nuestro espíritu está diciendo. Muy bien, eso es lo que vimos la semana pasada. Y entonces vamos a empezar con el 28, porque aquí vamos a acampar más tiempo que los otros versículos. Muy bien, el versículo 28 dice, sabemos que Yahweh hace que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman, de los llamados conforme a su propósito. Ahora, muy bien, hay mucho dentro de esto. Ahora, sabemos que Yahweh hace que todas las cosas contribuyan al bien. ¿Qué son todas las cosas? Número 1, es una buena pregunta. ¿Qué son todas las cosas? Cuando pecamos, Yahweh está obrando ahí para el bien. Cuando pasa una tragedia, mayormente se usa en ese tiempo. Pasa una tragedia y ¿qué es lo que decimos? La gente dice, Dios sabe lo que está pasando e incluso Dios lo tenía planeado. Entonces es un plan para ti. Oye, perdóname, la verdad echamos muchas cosas a Dios, a Elohim, a Yahweh. Echamos muchas cosas a Él y estamos culpando a Él por lo que pasa. Y ese es el problema, ese es un problema grande. Por eso la gente a veces no quiere llegar a creer, porque si Yahweh es así, entonces si Elohim es así, entonces ¿para qué si Él tiene ya planeado cuando voy a morir, cuando esto, y es un propósito en mi vida que muere alguien, es un propósito en mi vida que tuvimos un accidente, es un propósito en mi vida que pasó esto tan feo en mi vida? Espérame, cuidado.
desde ahora, antes de ver las palabras del resto de los versículos, les voy a decir que esa es una mentira. No es así. Yahweh no, el plan de Yahweh para el hombre fue que el hombre viviera para siempre. La muerte ni la tragedia era el plan de Yahweh. Él quería pero nos dio la oportunidad de escoger si queremos obedecer o no obedecer, y el hombre decidió no obedecer. Y ahora las cosas no son perfectas, tragedias pasan, la muerte pasa, hay cosas que no podemos controlar y ya es así. Y Yahweh no está ahí diciendo, ok, voy a mandar a un huracán para que muere esta persona, para que esa persona ahí puede pensar de una manera. Cuidado, estás poniendo palabras en la boca de Yahweh, estás poniendo pensamientos en la cabeza de Yahweh, en la mente de Yahweh. Cuidado, porque estás diciendo, culpando, y estás culpando a Yahweh por algo que Él nunca dice que hace. Eso es importantísimo. Si todas las cosas están hechas, si ya Él tiene un plan, en el año 2030, en mayo, Douglas va a morir en ese tiempo, y eso va a ser con un propósito para que Mimi, no sé, que puede estar libre por fin o algo, no sé. Oye, cuidado con eso. No es así. Y si no es así, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Esto es lo que vamos a ver, ¿sí? Sabemos que Yahweh hace que todas las cosas contribuyan al bien. Ahora, ¿cuál es el contexto? ¿Qué hemos estado viendo en Romanos? Mayormente, lo vamos a dividir en tres cosas. Lo que hemos estado viendo en Romanos. Uno, la justificación del hombre. Ha estado hablando tanto de esa justificación por medio de Yahushua, ¿verdad? Por medio de Yahushua. Y luego, dos, los beneficios que tenemos en cuanto a la justificación. Los beneficios, porque ya en la justificación ya entro en relación con Yahweh, su espíritu está obrando en mí, yo tengo muchas otras cosas que puedo estar haciendo, entonces ahí los beneficios de la justificación y también el caminar en justicia. Un beneficio de la justificación es ahora ya dejo las cosas viejas atrás y ahora todo está hecho nuevo, ¿verdad? Ya son hechas nuevas. Entonces yo puedo caminar bien y puede venir muchas cosas buenas para mí. ¿Sí? Entonces, la justificación, los beneficios de la justificación y el caminar en justicia. Mayormente, Pablo ha estado hablando de eso. Ahora, todo lo que tiene que ver con la justificación y caminar en justicia contribuyan al bien. Todo. No está hablando de todas las situaciones de la vida, está hablando del contexto de lo que estamos viendo. Por ser justificados, yo estoy esperando ¿qué? La adopción como hijos. Ser justificados, yo estoy esperando la resurrección de entre los muertos. Ser justificado, yo voy a tener un cuerpo glorificado y voy a tener la redención total de todo mi ser. Si yo creo eso, ya con esa justificación ya me está esperando cosas increíbles, ¿verdad?
Y ahora, si yo camino en justicia, si yo hago lo correcto, ¿qué es lo que dice Yahweh que va a pasar conmigo? Va a haber ¿qué? Bendición. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, todo lo que tiene que ver con justificación y justicia contribuyan al bien. Esa palabra bien, ahí es la palabra, bueno, es en este caso es agathón, pero la palabra raíz es agathos. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué significa esa palabra agathos? La mejor traducción de esa palabra agathos es beneficio, beneficios. Porque cuando dicen al bien, entonces ahí la palabra bien tenemos muchos otros pensamientos. Pero lo que es beneficio, cuando hablamos de algo que es beneficio para mí, si comenzamos a hablar de la comida, vamos a traer un nutriólogo, ¿verdad? Aquí. Y ellos van a empezar a contar lo que es correcto, lo que es de beneficio para nuestro cuerpo. Y no lo traemos aquí porque no queremos seguir, no queremos dejar ciertas cosas. Entonces ahí, pero sí, nos va a decir exactamente lo que es bueno para el cuerpo. ¿Sí? Lo que es de beneficio para el cuerpo. Esa es esta palabra. Sabemos que Yahweh hace que todas las cosas, o todo, la palabra todo, contribuya para el beneficio. Para el beneficio. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, ¿para qué es el beneficio? ¿O para quién es? Dice ahí, contribuyan al bien de los que lo aman. Ahora, como hemos estado inundados en la filosofía griega que tenemos en cuanto a la teología cristiana, la teología cristiana fue inmersa en la filosofía griega. Nos hemos hecho tan románticos en cuanto a la palabra de Yahweh. Es que yo amo a Dios. Yo estoy enamorado de mi Salvador. Y hablan de todos esos sentimientos y emociones y todo. Y por eso las iglesias que están más llenas muchas veces son las iglesias que saben manejar las emociones de todas las personas que están ahí. Y ya salen de ahí sintiendo, ay, qué padre, yo amo a Yahweh. Yo amo a Dios más bien. Y luego salen y van a sus casas y no hay nada de espiritualidad el resto de la semana, porque tienen que ir otra vez en ese día que están para poder llenarse de emociones y ese romanticismo otra vez. Entonces, cuando la gente lee esto, sabemos que Yahweh hace que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman. Yo lo amo. Yo lo amo, entonces toda mi vida me va a contribuir para el bien. Aún las cosas feas. Pero eso no es lo que está diciendo. ¿Qué es amar a Yahweh? ¿Qué es amar a Yahweh? Guardar sus mandamientos. 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amar a Yahweh es guardar sus mandamientos. No es un sentimiento, tal vez como somos seres emocionales, vamos a tener sentimientos y emociones. Y no estamos en contra de eso. Pero si te basas todo lo que es tu relación en cuanto a Yahweh en emociones y sentimientos, ya
ya perdiste, porque la palabra es clara. ¿Qué es amar a Yahweh? Guardar sus mandamientos. Incluso, esto no es, Pablo no está inventando algo nuevo. Eso es lo increíble. Porque mucha gente, no, es que Pablo está diciendo algo nuevo. Esto es aparte de lo que decían en el Antiguo Testamento. No y no. Deuteronomio 11 dice, incluí lo que había escrito ahí. Pensé que lo había... Pero ahí empezando en el 26. Miren que pongo hoy delante de ustedes la bendición o lo que es de beneficio y la maldición, lo que no es para el beneficio. ¿Sí? Y luego dice bendición si obedecen los mandamientos de Yahweh su Elohim que yo los ordeno hoy. Y maldición si no obedecen los mandamientos de Yahweh su Elohim, sino que se apartan de la senda que les trazo hoy y siguen a otras deidades las cuales ustedes no han experimentado. Y luego en el Deuteronomio 30 dice, mira, yo pongo delante de ti la vida y la prosperidad. Bueno, más bien, siempre hago de este lado. Ustedes siempre son los malos de este lado. ¿Sí? Les pongo delante de ti la vida y la prosperidad, la muerte y la adversidad. Porque te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus leyes y sus reglas para que prosperes y aumentes. Y para que Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la que estás a punto de entrar y poseer. Entonces, esto no es algo nuevo. Amar a Yahweh es seguirle. Si quieres bendición en tu vida es seguirle. Parte de seguirle es creer en Él y creer en su Hijo. Si no crees en Él y no crees en su Hijo, no hay bendición de parte de Yahweh. Aunque dice Proverbios no Eclesiastes, creo que Proverbios, que llueve, que cuando hay lluvia está sobre los creyentes y los no creyentes. Entonces, de alguna manera alcanzan bendición, de alguna manera las personas que no son creyentes. Pero si quieres bendiciones directas, se trata de creer en Él y creer en su Hijo y das la vuelta y comienzas a caminar en obediencia, y así es cuando llegan lo que es de beneficio. Por eso dice Pablo, sabemos que Yahweh hace que todo o todas las cosas contribuyan para el beneficio de los que lo aman, de los que guardan sus mandamientos. Entonces, si viene una tragedia en la vida de alguien tiene que decidir. Si yo decido, por ejemplo, estuvimos hablando de mi vida ahorita. Mi hermano murió en un accidente de carro él tenía 18 años, yo tenía 15. Yo había sido creyente por un año en ese tiempo, 1 año, 2 meses. Y en ese momento yo tenía una decisión. Porque todo lo que me estaban diciendo que era el propósito de Dios. Me decían eso. Que morir mi hermano era propósito de Dios. Yo tenía una decisión. Yo podía decir, ok, no quiero nada que ver contigo. Porque si esta es tu decisión y es tu propósito, olvídalo, yo te voy a desechar, porque ¿cómo vas a quitar la vida de mi hermano a los 18 años cuando hay personas peores allá en el mundo?
Y yo lo pensé de un muchacho de 15 años. Yo lo pensé. Y yo tuve conversaciones con Yahweh diciendo, ¿qué pasó? No entiendo. Y aún decía, ¿por qué no me quitaste mi vida a mí? Porque yo creo en ti. Entonces tuve y si hubiera hecho la decisión acá, de decir, Yahweh, ya no quiero nada que ver contigo. ¿Qué hubiera pasado en mi vida? Yo no voy a recibir las bendiciones directas que Él tiene para mí cuando hablamos de seguirle y hacer todos sus mandamientos y obedecer todos sus mandamientos. Yo voy a perder de muchas cosas si yo hago esa decisión. Lo bueno es que en ese momento Yahweh me dio la seguridad, no sé cómo, pero yo decidí creer en Él. Y yo le dije literalmente en una oración, Yahweh, no entiendo, bueno, en ese tiempo Dios, no entiendo lo que está pasando. No entiendo por qué murió mi hermano. No entiendo nada de eso, pero tú sigues siendo el mismo Dios de siempre. Entonces yo decido seguirte. En ese momento yo sigo aquí. Y tengo bendición tras bendición tras bendición en mi vida. Y hemos pasado por tiempos difíciles. Tiempos ahora más en cuanto a la economía de nuestra casa. Más difícil, tiempo más difícil de nuestras vidas. Pero, ¿se compara? No, porque Yahweh sigue bendiciendo. Porque seguimos caminando. Seguimos haciendo lo correcto. Y cuando yo estoy amando a Él, todo va a contribuir al bien. No importa si viene una tragedia, porque si yo sigo así, van a venir la vida y la prosperidad. Lo bueno, lo que es de beneficio para mí. Y de eso se trata esto. No es que Yahweh tiene todo hecho en la vida. Y aún si muere alguien en mi vida o viene una tragedia económica o lo que sea ahí, como quiera, todo eso me ayuda al bien. No. Yahweh no me está tratando de enseñar ahí por medio de Él matar a alguien que yo tengo que seguirle de cierta manera. No es así. La muerte es parte de la vida. La tragedia es parte de la vida y va a venir. Y depende de nosotros si nos va a contribuir bien si seguimos en el camino en cuanto a la bendición. Eso es importantísimo. Ya dejemos de usar este versículo como ya es un hecho. Si somos creyentes, si lo amamos así de esa manera romántica, entonces ya todo va a estar bien conmigo. Así hemos perdido tanta gente en las iglesias, porque les hemos dicho esta mentira. Va a venir lo difícil. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Seguir caminando. Porque ahí hay bendición y vida eterna. Ahí. Entonces, si amamos a Yahweh, obedeciendo sus mandamientos, todo será de beneficio para nosotros porque vamos a seguir. La tragedia no es beneficio. Es tragedia. La muerte no es beneficio, es muerte. No. Que yo pequé. Y más o menos a veces estamos diciendo, Dios quiso que yo pecara para que yo aprendiera algo.
cuidado. Dios odia el pecado. Yahweh odia al pecado. No es así. Wow. Creyendo recibimos la justificación por la obra de Yahushua. Y ya con la esperanza de la redención, la adopción, la salvación total. Y luego obedeciendo recibimos la bendición por medio de hacer lo justo. Y perseverando en obediencia, mantenemos ¿qué? La esperanza de tener la redención total. Eso es lo que contribuye al bien para nosotros, que estamos amando a Él. Y luego sigue ahí. Eso fue, yo sé que van a tener que tal vez ver esta predicación otra vez, porque ha estado inculcado en nuestra cabeza que hay un destino siempre, porque vivimos México, Estados Unidos y muchos de nuestros países somos romanos griegos, con el destino ya inculcado en mi pensamiento. Porque hablas con alguien ahí afuera que no cree en Yahweh y van a decir, pues es que cada quien tenemos un destino, ¿no? Eso es filosofía griega. Eso viene de ahí. Entonces tenemos que romper con esas ideas y entender que la palabra de Yahweh es práctica. Bendición hay cuando yo creo, dejo lo de atrás y sigo adelante. Eso es cuando las cosas son de beneficio para nosotros. Y luego dice en el versículo 28, seguimos en el 28, ¿sí? Y dice, sabemos que Yahweh hace que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman, de los llamados conforme a su propósito. Esta es otra palabra que hemos usado, lo hemos romantizado de alguna manera. Así es que yo soy llamado. Yo fui llamado. La famosa llamado del pastor, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso. ¿Qué dice Pablo? Hoy vamos simplemente a hablar de un pastor, de un anciano en la iglesia. ¿Qué dice Pablo que necesita tener? ¿Un llamado? Jamás. Pablo dice que una persona necesita tener un llamado. Él describe en 1 Timoteo y en Tito los requisitos para ser un anciano. Y si uno no tiene esos requisitos, no debe ser anciano, no debe ser pastor. No se trata de un llamado así famoso, así de la nada, que yo sentí el llamado y tal vez fue lo que comí anoche. Porque si comemos como ya cuando estábamos con tus papás ahí en los domingos de la noche, a veces comprábamos cosas, pero era huevo y frijoles en la noche con tortillas de harina y todo eso, comiendo después del servicio a las 9, 10 de la noche, ahí empacando todo el paque aquí, ¿verdad? Ahí, ahí de cosas que seguramente que en la noche mi estómago va a estar y mi cabeza va a estar pensando en algunas cosas y voy a sentir algo en la mañana, porque me voy a levantar y voy a decir, creo que tuve un sueño anoche. No, fue la comida. Eso fue el problema. Por eso lo digo. Pero ese famoso llamado a veces simplemente es nuestro sentir, nuestro sentimiento, nuestro deseo, lo que sea ahí. Y tenemos que tener mucho cuidado. Todos los hombres que son creyentes deben desear
ser un anciano en la congregación. ¿Escucharon eso? Porque Pablo dice, por eso digo hombres, porque dice que debe ser un marido de una sola esposa. Hombres, todos los hombres deben querer ser un anciano. ¿Por qué? Las cualidades de un anciano son las cualidades que todos en la congregación debemos tener. Todo. Claro que hay otras cosas ahí en cuanto al poder enseñar y gobernar y todas esas cosas. Esas son otras cosas. Ahí nada más hay ciertas personas que tal vez tienen esas cualidades que pueden tenerlo. Pero por eso Pablo pone ahí, aquí son las cualidades. Pero yo quiero ser. No tienes las cualidades. Nos vemos. Tú puedes hacer otra cosa en la congregación. No hay problema, porque se trata de servir a Yahweh en la congregación, de servir a la cabeza que es Yahushua, de servir a Él. Y la verdad, todos tenemos la habilidad de servir. Y aún el pastor, el anciano, no es más importante que todos los demás. Simplemente se le dio esa responsabilidad por las cualidades que tiene. Y eso es todo. Pero ya mi sentir puede ser toda la vida. De una persona puede ser el sentir de que quiere ser un anciano, un pastor en la congregación, pero nunca cumple con los requisitos. Wow. Entonces, el famoso llamado no entra. El sentir que yo quiero ser anciano, el deseo de yo quisiera tener esas cualidades y poder servir a Yahweh, sí, no hay problema. Porque hoy en día si alguien dice, yo soy llamado, bueno, vamos a mandarlo a estudiar o vamos a hacer esto, porque él tiene el llamado y a fuerzas tiene que ser. Yo estudié en el seminario, 2 seminarios. Y en los 2 seminarios había mucha gente que entró diciendo, yo tengo el llamado. ¿Y saben cuántos en mi primer seminario, cuántos llegamos a estar en el ministerio tiempo completo? Creo que es menos del 20%. Menos del 20%. Y muchos fueron de ahí porque estaban en pecado en el seminario. Entonces, cuando vemos esta palabra, todo eso para decir, esta palabra llamado no es algo místico. La palabra llamado ahí, de los llamados, es la palabra kletos. Y la palabra kletos en griego significa invitado. Invitado. ¿Sí? Y es lo que de los invitados conforme a su propósito. Los invitados. Por ejemplo, en Mateo 22 hay una historia sobre un rey que está celebrando o va a celebrar una fiesta de bodas. ¿Sí? Y donde donde los invitados, los que ya estaban invitados, ¿qué pasa? Los invitados deciden, unos son indiferentes, ya se van al trabajo o van a su casa y no hacen caso. Y después los otros invitados hasta agarran a los siervos que mandó el rey y los maltratan y los matan. ¿Sí? Y luego, ¿qué dice el rey? Bueno, ve a las calles. Invita a todos los que encuentran. A todos los que encuentran. Entonces, esos son los invitados. Ahí en Mateo 22 dice al último dentro de esa historia, parábola, dice, pues muchos son llamados, pero pocos elegidos.
No tenemos tiempo para entrar en elegidos hoy, pero esa palabra eclectos, realmente la mejor traducción para eclectos es seleccionados. Así podemos entenderlo más porque dice, muchos son llamados. Entonces es como hoy, este día, muchos han sido llamados a creer en Yahweh. ¿Y cuántos lo han hecho? No todos, pero muchos son llamados, pero pocos son seleccionados. ¿Por qué esta palabra debe ser seleccionado? Porque la palabra eclectos no tiene que ver con, bueno, yo soy Yahweh, a ver, de esta humanidad yo voy a escoger ahí a Luis. Él sí va a creer en mí y lo voy a empujar, que él no tenga razón, no tiene decisión, pero él va, él es electo, ¿sí? Elegido. Y luego no, pues ahí a ver quién más, el hermano Raúl. Bueno, el Raúl, sí, él, sí, parece que no. La palabra eclectos tiene que ver con selección. Por ejemplo, en México y en todos los países, casi todos los países del mundo, tienen una selección de fútbol, ¿verdad? Tienen una selección de fútbol. Y en el tiempo de la selección, ¿qué hacen? Invitan a muchos. Invitan a 40, 50 o durante un año hasta ven casi 100 o 120 personas. Y al fin de todo, ¿cuántos seleccionan? 22 más o menos, 25 para tener suplentes ahí que no se van a vestir por si alguien se lesiona y uno puede entrar. 25 de cuánta gente. Entonces, ¿y por qué fueron seleccionados estas personas? ¿Por qué fueron elegidas estas personas? Porque el que está ahí está viendo lo que él necesita para formar un equipo para ganar a todos los demás. Entonces, él selecciona a esas personas que tienen las cualidades, atributos de lo que él necesita. Entonces, cuando Yahweh nos elige, ¿por qué? Porque nosotros, con nuestra voluntad, decidimos creer en Yahweh y en su Hijo y dimos la vuelta y estamos dispuestos a seguirle. En ese momento somos seleccionados, elegidos, pero es por algo que yo hice. Bueno, Él hizo la obra para poder creer y dar la vuelta, pero yo hice la decisión de dar la vuelta. Entonces muchos son llamados. Yo les puedo invitar a todos ustedes. No puedo realmente, pero pudiera invitarles a ir a mi casa hoy a comer. No tenemos suficiente comida, ¿ok? Pudiera. Y algunos van a decir, no, es que tengo planes. Es que no, tengo que ir a la casa. Es que no tengo que ir a hacer esto. Entonces, de muchas maneras la gente va a decir, no, es que no puedo. Pero yo los puedo invitar, pero ustedes tienen que aceptar la invitación. Por eso dice, muchos son llamados. Porque los que maltrataron a los siervos fueron invitados. Los que decidieron ir a sus casas o al trabajo fueron invitados. Pero aquí yo acepto la invitación y así yo soy seleccionado, elegido. ¿Entienden ahora de lo que está tratando de decir aquí? Perdón, ya voy más adelante. Vamos atrás, ahí. Sabemos que Yahweh hace que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman. Los que
siguen sus mandamientos. Primero creen en Él y en su Hijo, y luego dan la vuelta y siguen sus mandamientos. Todo me va a ayudar a bien, todo voy a tener beneficio en cuanto a mis acciones, entonces en cuanto a lo que hago, porque todo es de Él y todo lo de Él es de beneficio. De los llamados, fuimos invitados, pero conforme a su propósito, no lo que nosotros queremos. Los llamados son los invitados igual como fue invitado a Abraham a seguir a Yahweh. Abraham tuvo decisión de seguir o no. Yahweh fue con él y dijo, ve, yo te voy a bendecir, ve. Pero Abraham tenía que decidir, voy o no voy, me quedo con mi familia o me quedo así haciendo lo que estoy haciendo ahora. No, él ya hizo la decisión y aceptó la invitación de Yahweh. Él fue elegido, seleccionado porque creyó y siguió a Yahweh. Entonces, ahí llamados conforme a su propósito. Y hablando conforme a su propósito, vamos a Génesis 12. ¿Cuál es el propósito de Yahweh? ¿Cuál es el propósito de Yahweh? Hemos hablado tanto de esto y hay ciertas cosas que podemos decir. El propósito de Yahweh es que le glorifiquemos y todo eso. Y no hay problema. Todo eso no hay problema. Pero tenemos que regresar porque Pablo ha estado hablando también de Abraham. Que somos hijos de Abraham. ¿Verdad? Ha dicho ahí en Gálatas y ha hablado de Abraham aquí y en otras partes. Entonces, ¿cuál es el propósito de Yahweh? Dice, él dijo en Génesis 12, a Abraham, dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. No solamente va a ser bendecido, pero Él va a ser una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Wow. ¿Cuál es el propósito de Yahweh? Él ha tenido, desde que el hombre pecó, ha tenido un plan. Y ese plan es de redención. Por eso, cuando leemos la Biblia, hoy estábamos hablando en miércoles, que estamos viendo Génesis. ¿Cuántos hijos tuvo Adán y Eva? ¿Tuvieron Adán y Eva? ¿Cuántos? No sabemos. No sabemos, pero ¿habla de esos otros hijos? No. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de un linaje, un pueblo que va a ser parte de su plan de redención para la humanidad. Si empieza a meter, pues es que Adán tuvo otros 200 hijos. Y tuvieron suficiente tiempo para tener 200 hijos. Pero ¿para qué? ¿Para qué necesitamos toda esa información si lo más importante es el plan de redención, el propósito de Yahweh? Por eso no habla de las otras naciones ahí que están fuera de lo que está pasando con Israel en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. No habla de China, no habla de esas otras partes donde había gente porque no tenía que ver con el plan de redención de Yahweh. Entonces, conforme a su propósito, también está hablando de su plan y el plan de redención que tiene. Abraham fue invitado a ese plan. Cuando él fue con Abraham, Yahweh estaba buscando a alguien que iba a seguir a él, que él pudiera bendecir a todo el mundo. Y Abraham dijo, sí, la verdad,
Yo no sé lo que hubiera hecho yo en ese momento, pero Abraham dijo que sí y siguió, fue invitado a seguirle y a bendecir a las naciones. Y por medio de su simiente, hablando de Yahushua, llega y bendice a las naciones. ¿Por qué? Porque por medio de él podemos resucitar, tener victoria sobre la muerte. Ya no vamos a simplemente morir y quedarnos ahí, pero tenemos esa esperanza. El propósito. Israel fue invitado a seguirle. ¿Por qué? ¿Porque Israel es alguien especial o algo así? Pues es su pueblo. Pero no todos creyeron en Israel. Cuando fueron sacados de Egipto, muchos, toda una generación murió en el desierto y no llegaron a la tierra prometida. Y muchos dejaron de creer y murieron por su incredulidad. Y no van a alcanzar el reino porque dejaron de creer. Entonces, Israel fue invitado a seguirle. ¿Y qué? ¿Qué debían de ser para los demás? Debían de ser luz a todas las naciones. Bendecir a todas las naciones. Ya ven lo que es el propósito de Yahweh con su pueblo. Su pueblo es de seguirle para que Él pueda bendecir a nosotros en nuestra vida para poder bendecir a todos los demás. Es lo mismo, por eso somos bendecidos. Fuimos invitados a seguirle y a bendecir a las naciones. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Por qué? Para bendecir a las naciones. El plan sigue igual para el pueblo de Yahweh. Es lo mismo. Cuando Abraham comenzó a ser su pueblo y después tuvo a Isaac y luego Jacob, Israel y luego nosotros. Sí, es lo mismo. Conforme a su propósito. Dice ahí. Entonces, conforme a su propósito. Los que fuimos invitados conforme a su propósito, los que lo amamos, ¿qué es amar? Creer en Él y seguirle, obedecerle. Somos bendecidos en todo, siendo justificados y caminando en justicia. Así, de esa manera. ¿Sí? ¿Estamos bien? Wow, son las 6:20. Ni modo. Van a estar aquí un poquito más de tiempo. Tomamos mucho tiempo en el versículo 28, porque ahí había mucho. ¿Ok? Seguimos al versículo 29. Dice, porque Él los conoció de antemano y los predestinó para que reprodujeran la imagen de su Hijo, de modo que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Ahora tenemos otras cosas aquí. Él los conoció de antemano. Es que cuando Yahweh me estaba creando y poniendo en la vientre de mi mamá, Él ya sabía que yo iba a ser creyente, entonces ahí ya me conoció de antemano. No está hablando de eso, pero es lo que nos han hecho creer en todo este tiempo. Ahora, porque Él los conoció de antemano. ¿Qué dice en Romanos 11? No voy a entrar tanto en esto, pero dice en Romanos 11. Elohim no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. Él ha conocido a las personas que han decidido dar la vuelta y seguirle.
Nos conoció de antemano porque tal vez no nosotros individualmente, pero como un pueblo. El pueblo de Yahweh es el pueblo que da la vuelta, deja las cosas viejas atrás y comienza a seguir a Yahweh. Él ya puso el plan así. El plan era que él invitara a Abraham para seguirle, para comenzar toda esa historia. Bueno, la historia es desde Génesis, pero de Génesis 1, Génesis 3, perdón. Pero ahí comenzando con Abraham, lo que conocemos como su pueblo, Abraham, el hombre de fe. Entonces él invitó a Abraham ya para utilizar a su pueblo en su plan. Era su plan. Claro que él conoce su plan, entonces conoce a su pueblo. Su pueblo es el que lo sigue completamente. Elohim no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿Sí? Yahweh tuvo y tiene un plan, un propósito a algo predestinado. ¿Sí? A algo predestinado. No personas predestinadas. La predestinación es para algo, no personas. Esto es importantísimo. La palabra predestinación, déjame ir acá, predestinación, él predestinó, es la palabra prorizo. Y la palabra prorizo se puede mejor, porque esa palabra de predestinación ya lo tenemos con el destino, que es la mentalidad griega. No, esto es la palabra mejor para esto. ¿Cómo traducir esto mejor? Es predeterminado. Predeterminado o determinar desde antes. ¿Y qué es lo que él determinó desde antes? No determinó, voy a agarrar a Luis, voy a agarrar a Raúl, voy a agarrar a tal persona y tal persona. No predestinó a las personas. La predestinación es para algo. ¿Para qué es? ¿Qué dice aquí la Escritura? Dice, los predestinó. Su pueblo, los que conoció de antemano como su pueblo, no cada persona, sino los que iban a creer en él, los predestinó para que produjeran la imagen de su Hijo. Entonces, ¿a qué estamos predestinados? Si nosotros creemos y seguimos a ser conformado a la imagen del Hijo de Yahweh. ¿Y cuál es la imagen del Hijo de Yahweh? ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo Él? ¿Que todos tenemos que morir en una cruz? ¿Una estaca? ¿Esa es la imagen de Él? No, la imagen de Él es que Él siguió perfecto en todo, en santidad en todo. Entonces, nosotros que fuimos invitados y después nosotros decidimos aceptar la decisión y estamos siguiendo y siendo bendecidos en todo este camino, ya nosotros somos lo que Él determinó para su pueblo era que caminara en santidad, como su Hijo caminó completamente en santidad. Esto es también retroactivo. ¿Sí? No es solamente para hoy en día, después que vino Yahushua, sino es para todos los del Antiguo Testamento. Porque los del Antiguo Testamento, ¿qué dijo Yahweh que debían de hacer? Caminar en santidad. Caminar en santidad. Si caminan en esto, ahí está la vida y la prosperidad. Ahí está la bendición. Si ustedes caminan en mi camino. Entonces, Él predeterminó que nosotros
que vamos a ser su pueblo, que Él conoció de antemano su pueblo, debíamos de caminar en santidad. Lo bueno es que ahora ya podemos mirar a su Hijo y podemos entender ya que Él caminó aquí en la tierra y fue tentado de todas las maneras que fuimos tentados, pero no pecó. Y nosotros debemos ya conformarnos a su imagen, porque eso es lo que Yahweh ha predeterminado para su pueblo. Así debe de ser. Por eso dice ahí después, y si no lo entiendes de esta manera, la verdad es muy difícil ver lo siguiente. Dice, de modo que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué es primogénito de qué? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? ¿Primogénito de qué? De la resurrección. ¿Y por qué llegó a la resurrección Él? Porque Él caminó completamente en la santidad. Si Él hubiera fallado en una cosa, y la cosa más mínima, Él no podía morir por nosotros y Él no tenía derecho de resucitar. Pero como Él caminó en santidad, Él ganó la habilidad de poder morir por nosotros y luego la habilidad de que Yahweh lo resucitara. Para que nosotros después podemos resucitar. ¿Como quién? ¿Qué dice aquí? Como sus hijos. No. Primogénito entre muchos hermanos. Yahushua es nuestro hermano mayor. Ahí es donde la iglesia tradicional lo tiene bien entendido ahí. Porque hablan de Yahushua como de Jesús como el hermano mayor. Y eso es así, porque Él fue antes que nosotros. Él resucitó primero y luego ya Él es el primogénito entre muchos hermanos, porque después vamos a resucitar. Pero Él va a venir y luego vamos a resucitar. ¡Wow! Él fue el primero en resucitar y luego sus hermanos, que somos los coherederos. ¿Coherederos de qué? Del reino de Yahweh. ¡Wow! 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 Y wow. Un versículo más y este va a ser más corto. Versículo 30. Y a los que predestinó. ¿Predestinó a qué? A conformarse a la imagen de Yahushua, del Mesías. ¿Verdad? A estos también los llamó, los invitó. Otra vez, es de la invitación. Y a los que llamó, a estos también los declaró justos. Los llamó, ellos decidieron y ¿qué hicieron? Creyeron, dieron la vuelta y empezaron a caminar en justicia. Esos son los que son declarados inocentes. Los que hemos hecho eso. ¿Por qué? Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nueva. Son hechas nuevas. ¿Sí? Y lo interesante es que todos estos verbos están en futuro. Pasado, perdón. En pasado. Como que ya son hechos. Pero recuerden que hay algunas cosas que nada más son hechas en parte. Porque todo esto es un proceso. La santificación es un proceso. Hasta llegar a ser santificados completamente en la resurrección. Pero ahí dice, a estos también los declaró justos.
inocentes. Y después dice a estos también y a los que declaró justos, a estos también los glorificó. Esa palabra glorificar es un poquito a veces difícil para nosotros, pero la palabra doxazo es la palabra glorificó, no lo puse ahí, perdón. La palabra doxazo es la palabra que también puede significar honrar, exaltar, alabar, enaltecer. ¿Y qué pasó? ¿Cómo nos glorificó a nosotros? Podemos ponerlo así. Nos llevó a otro nivel. Nos levantó de entre los muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Nos dio una herencia. Ya antes dice ahí Pablo, no teníamos herencia. Antes de creer, antes de ser parte de su pueblo, no había herencia para nosotros. Íbamos a morir para siempre. La herencia completa es futura, pero ahorita estamos gozando en parte, porque somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y ya para utilizar esos versículos en Efesios, para terminar, lo que estamos viendo es esto. Recuerden que dije que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego ya llega el versículo 4. Es uno de mis versículos más favoritos de la Biblia porque dice pero Elohim. Cuando ya dice pero Elohim, pero Dios, pero Yahweh, ahí ya viene algo bueno. Algo increíble que es para nosotros y es para ahorita y completo más adelante. Dice, pero Elohim, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó. ¿Cómo nos amó? Mandó a su Hijo a hacer la obra por nosotros. Aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con el Mesías. Ya dimos la vuelta, creímos y dimos la vuelta y ahora tenemos vida, tenemos bendición, tenemos lo que es de beneficio para nosotros. Por un favor o por gracia están ustedes salvos. Salvos. Ahora ya sabemos que la salvación completa es más adelante. Pero somos salvos, ya todo queda atrás. Ya puedo hacer una nueva vida. Y juntamente con el Mesías, Yahushua nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Ok. ¿Estamos en el cielo? ¿No? Entonces esto es un decir, ¿verdad? Que nos hizo sentar en lugares celestiales. Está hablando del nivel. Nos llevó, nos elevó, nos glorificó de alguna manera, nos llevó a estar junto con Él. ¿Quién está en el cielo? Yahushua. Y si estamos en Él, estamos con Él. Entonces las bendiciones del cielo, si estamos siguiendo, son para nosotros. Nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en el Mesías Yahushua. Si nosotros aquí que no estamos en lo perfecto, recibimos lo que es beneficio para nosotros, qué tan increíble va a ser cuando como dice, edades venideras, cuando Él viene a reinar y somos resucitados o transformados perfectos. ¡Wow! Qué
increíble. Si nos dio otra vida ahora, cuanto más en las edades venideras. Amén. Espero que eso les ayudó mucho en entender lo que Pablo está tratando de decir y ya dejar de romantizar a la Escritura. Vamos a hablar de lo que dice ahí. ¿Y fuimos invitados? Claro que sí. Pero nosotros tuvimos que aceptar la invitación. Tuvimos que decir, yo creo en ti, Yahweh, y en tu Hijo. Y dar la vuelta y comenzar a caminar. Para que todo me ayude bien. Porque estoy caminando y estoy siendo bendecido por lo que estoy haciendo. La decisión que hice. Y ahora las decisiones que estoy haciendo. Así es. Muy bien. ¿Estamos bien? Vamos a seguir con lo que aprendimos hoy. 1. Fuimos invitados al propósito o el plan de Yahweh. Fuimos llamados a eso. Invitados a eso. Pero nosotros tenemos que decidir, igual como Abraham decidió, igual como Isaac decidió, igual como Jacob decidió, igual como Yahoshua decidió toda su vida, sin fallar. Wow. Tenemos que decidir. Fuimos invitados al propósito, al plan de Yahweh, que es bendecir a nuestra vida, pero bendecir a los demás. ¿Sí? 2. Yahweh predeterminó que su pueblo fuera conformado a la imagen del Mesías. ¿Escucharon eso? Predeterminó. Él dijo, mi pueblo va a ser un pueblo santo. Y la imagen del Mesías es santidad. Y él predeterminó, dijo, mi pueblo es lo que va a ser. Entonces, se trata de que ya su pueblo, y no podemos estar diciendo, ya simplemente, no, es que sí, no está caminando y siguiendo a Yahweh, pero todavía cree en Dios. ¿Han escuchado eso? No. Si realmente crees en Dios, realmente crees en Yahweh y lo que hizo Yahweh por medio de su Hijo, vas a estar caminando en santidad. Tienes una decisión. Es predeterminado. Yahweh dijo, mi pueblo va a ser santo porque yo soy santo. Decídete. Yahweh nos declaró inocentes y nos dio una vida nueva por medio del sacrificio del Mesías. Completamente. Por medio de Él. ¿Sí? Y porque Él fue resucitado. También como caminó en esta vida. Y 4, creyendo y obedeciendo todo, será de beneficio a nosotros porque estamos caminando en justicia. Si estamos amando a Yahweh, todo eso va a contribuir al bien de nosotros. No puedes decir, es que creo en Yahweh, pero no le voy a seguir en esta parte de mi vida, pero me va a bendecir como quiera porque yo soy creyente. No. Tú no estás caminando correctamente, no te va a bendecir de la manera como Yahweh bendice a la gente. No vas a poder tener shalom, paz completa, la paz que da Yahweh. Muy bien. Vamos a estar de pie. Les robé 15 minutos. Van a ser 20 con el último canto. Después les pago. Pero todavía no ha bajado el sol, entonces no puedo pagarles nada. Vamos a hablar de las preguntas, ¿sí?
vamos a hacer estas preguntas, traerlo a nosotros personalmente, ¿sí? Uno, y siempre se tiene que preguntar esto. ¿Has aceptado la invitación de ser parte del propósito de Yahweh? Ese es el comienzo. Yo acepto la invitación. Y eso es creer en Él y dar la vuelta. ¿Sí? ¿Has aceptado esa invitación? Tal vez alguien que nos está viendo tampoco no ha hecho no ha aceptado la invitación de Yahweh. Pero Él quiere que todos sean parte de su plan. Y ese plan también es para salvarnos a nosotros. 2. ¿Estás conformándote a la imagen del Mesías? Esa pregunta es más difícil porque después podemos decir sí, pero esto no es simplemente de una vez. Eso es en toda nuestra vida. Tenemos que estar examinando nuestra vida. Esta parte de mi vida, esta parte de mi vida, esta otra área de mi vida. Entonces tengo que estar hasta cada día. Tenemos que estar viendo eso. Pero estás conformándote, has dado la vuelta y estás tratando de caminar de esta manera en santidad. Espero que todos puedan decir que sí, por lo menos a eso, y luego ya examinar sus vidas cada día. ¿Realmente crees que fuiste declarado inocente y dado una nueva vida? Porque la verdad, esto se trata de la fe, de la convicción. Si yo creo eso, si yo soy culpable y alguien me declara inocente y ya me ha dado una vida nueva, ¿qué voy a hacer con mi vida? Por eso puse la palabra realmente ahí. Y cada quien tenemos que responder a eso. Y el último, ¿entiendes que amando a Yahweh es la manera de tener su bendición? Amando a Yahweh. ¿Y cómo amamos a Yahweh? Obedeciendo sus mandamientos. Y el primer mandamiento es creer en Él y en su Hijo. ¿Sí? Y después de eso, ya obedeciendo sus mandamientos. Bueno, ahí tenemos Romanos 8, 28 al 30. Y espero que entendieron todo. Si no, ya saben, ahí están en YouTube la predicación para ver la predicación otra vez. Y ver lo que Yahweh tiene para con nosotros.